básicos que rigen al flujo sanguíneo a través de nuestro sistema cardiovascular. Vamos a comenzar con la fórmula de la velocidad del flujo sanguíneo. Para conocer a qué velocidad viaja nuestra sangre a través de nuestros vasos sanguíneos debemos conocer el valor de dos variables. La Q, que es el flujo sanguíneo expresado en mililitros sobre segundo, y la A, que es el área transversal representada en centímetros cuadrados. Por lo tanto, de esta fórmula podemos concluir que la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional a la cantidad de flujo sanguíneo e inversamente proporcional al área transversal. Aquí tenemos un ejemplo de tres áreas transversales distintas, una pequeña, una mediana y una grande. La mayor es de 100 centímetros cuadrados, la mediana de 10 centímetros cuadrados y la pequeña de 1 centímetro cuadrado. Si tenemos que en estas tres áreas se mantiene un flujo constante de 10 milímetros sobre segundo, vamos a tener que la velocidad del flujo sanguíneo va a variar dependiendo del área. El ejemplo de tres áreas transversales distintas, una pequeña de 1 centímetro cuadrado, una mediana de 10 centímetros cuadrados y una más grande de 100 centímetros cuadrados. Si en estas tres áreas se mantiene un flujo sanguíneo constante de 10 milímetros sobre segundo, vamos a tener que la velocidad del flujo sanguíneo va a variar dependiendo del área. A menor área vamos a tener una mayor velocidad. El área menor va a tener una velocidad aproximadamente de 10 centímetros sobre segundo. El área mediana va a tener una velocidad de 1 centímetro sobre segundo y el área mayor de 0,1 centímetros sobre segundo. Entonces, entre mayor sea el área, menor va a ser la velocidad del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo también depende de las presiones y las resistencias del sistema cardiovascular. Y esto lo vamos a calcular mediante esta fórmula, que es conocida como la ley de Ohm, la cual nos dice que el flujo sanguíneo va a ser igual a las diferencias de presiones sobre la resistencia. Si tenemos un flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo va a depender de las diferencias de presiones del sistema cardiovascular y de las resistencias que hay en los lechos vasculares. Entonces, la ley de Ohm nos dice que el flujo sanguíneo es igual a las diferencias de presiones entre la resistencia. Si tenemos un flujo sanguíneo en un vaso, vamos a tener que la presión al inicio del vaso va a ser muy distinta a la presión que vamos a tener al final del vaso sanguíneo. Entonces, para calcular el flujo sanguíneo tenemos que restar la presión final menos la presión inicial y lo vamos a dividir entre la resistencia que ofrezca el lecho vascular. Acerca de la ecuación de Poiseuille. Esta es una ecuación muy importante debido a que los factores que determinan la resistencia de un vaso sanguíneo al flujo de la sangre se expresan mediante la ecuación de Poiseuille, que es la ecuación que se representa aquí, en donde R es igual a resistencia, N es igual a viscosidad de la sangre, L igual a longitud del vaso, y radio al cuadrado pues es igual al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Los conceptos más importantes expresados en la ecuación de Poiseuille son los siguientes. En primer lugar, que la resistencia al flujo es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre. En segunda ocasión, la resistencia al flujo es directamente proporcional a la longitud del vaso sanguíneo. Eso quiere decir que tiene mucho que ver qué tan grande o qué tan pequeño sea el vaso sanguíneo para la resistencia. Y en tercer lugar, la resistencia al flujo es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso sanguíneo. Eso quiere decir que si disminuye el radio del vaso sanguíneo, va a aumentar la resistencia al flujo. Pero si el radio del vaso sanguíneo disminuye a la mitad, no quiere decir que la resistencia va a aumentar el doble, sino que va a aumentar 16 veces. Porque si disminuye a la mitad, que es 2, y está elevado a la cuarta potencia, o sea que sería 2
por 2, por 2, por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Si disminuye la mitad del radio del vaso sanguíneo, aumenta 16 veces. El número de Reynolds. El número de Reynolds es un valor sin dimensiones que se utiliza para percibir si el flujo sanguíneo será laminar o turbulento, teniendo en cuenta una serie de factores, como por ejemplo el diámetro del vaso sanguíneo, que tan grande sea, la velocidad media del flujo sanguíneo y la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre depende mucho del hematocrito. Entre menor hematocrito tengamos, la sangre va a ser menos viscosa. Entre más hematocrito tengamos, la sangre va a ser más viscosa. El número de Reynolds podremos calcularlo mediante esta fórmula que encontramos aquí, en donde NR es igual al número de Reynolds, P es igual a la densidad de la sangre, D, diámetro del vaso sanguíneo, B, velocidad del flujo sanguíneo y N, viscosidad de la sangre. Algo muy importante es de que el número de Reynolds si es menor de 2000, el flujo sanguíneo será laminar. Supongamos que este es el vaso sanguíneo, el flujo sanguíneo será laminar. Mas sin embargo, si el número de Reynolds es mayor de 2000, aumentará la probabilidad de que el flujo sanguíneo sea turbulento. Los valores superiores a 3000 producen siempre forzosamente un flujo sanguíneo turbulento. Un flujo sanguíneo turbulento. Algo muy importante de mencionar es que la anemia y los trombos explican la aplicación del número de Reynolds para la producción de la turbulencia, debido a que encontramos un hematocrito muy deficiente en las anemias. Por eso casi siempre provocan un flujo sanguíneo muy turbulento y provoca soplo. La función principal de la circulación sistémica se lleva a cabo dentro de la microcirculación, donde se intercambian diversos nutrientes fundamentales para el metabolismo de las células, así como gases, predominantemente dióxido de carbono y oxígeno, entre otros líquidos. Todo este proceso se lleva a cabo gracias a tres tipos de transporte. Uno es por transporte mediado por vesículas, otro sería la difusión, que es en el caso de los gases, y el que vamos a ver en esta ocasión es el que está regido por las leyes de Frank Starling, el cual diseñó la ecuación siguiente, donde contempla a dos factores principales. El primer factor es el de la presión hidrostática. La presión hidrostática se obtiene al restar la presión hidrostática del plasma menos la que está en el espacio intersticial. La otra, que es la osmótica, se obtiene al restar igualmente la plasmática por la intersticial. Estos procesos se llevan a cabo por dos fenómenos diferentes que están ubicados sucesivamente en el extremo arteriolar del capilar, donde se lleva a cabo la llamada filtración, donde se va a ver el intercambio entre los capilares y el hecho del espacio intersticial. El otro es la reabsorción, donde va a ocurrir un fenómeno inverso, o sea, del líquido intersticial se va a pasar a los capilares. Para calcular estas fuerzas se necesita la ecuación de Starling, la cual nos dice que el coeficiente que va a ser la velocidad por la cual se transfieren los nutrientes de los capilares al líquido intersticial, se tiene que restar la presión que hay en el plasma sanguíneo menos la del líquido intersticial, y estos vendrían siendo lo que es la presión hidrostática. Esta fórmula se va a completar restándola junto con la presión osmótica que se lleva a cabo en el plasma de las células menos la presión del líquido intersticial, y el resultado será equivalente al llenado capilar que se puede suceder en cualquiera de estos dos fenómenos que ya dije
bien puede ser la filtración en el lado arteriolar del capilar, o bien a su última instancia, que sería la reabsorción, llevado en el extremo venular del capilar. Los métodos para medir la presión sanguínea más significativos es el uso de los principios de Bernoulli. En dicha fórmula nos habla acerca de la introducción de un catéter a una arteria, en la cual mediremos la presión sanguínea de una manera directa, ya sea con un manómetro de mercurio o una válvula de presión calibrada. Cuando una arteria se ata más allá del punto en el cual se introduce un catéter, se registrará una presión del extremo, haciendo que el flujo de la arteria se interrumpa. Entonces, toda la energía cinética del flujo se convertirá a energía de presión. En el siguiente dibujo se puede apreciar cómo un líquido fluye por la porción estrecha del tubo de energía. Entonces sería que el flujo aumenta conforme se eleva la velocidad. Y vamos a tener que la energía potencial disminuirá. Esto se debe a que la presión medida es menor que la que habría sido en el punto, en ese punto. Esto si el punto no se hubiera estrechado, como lo muestra en la imagen. En la línea punteada vamos a tener que indicará cuál sería el descenso si este hubiera sido causada por fuerza de fricción, si el tubo hubiera tenido un diámetro uniforme. Hay que destacar que el principio de Bernoulli tiene aplicación significativa en la fisiopatología, ya que cuando un vaso se estrecha a un proceso patológico, como podría ser una placa aterosclerótica, la presión lateral en la construcción disminuirá y el estrechamiento tiende a mantenerse a sí mismo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que ayuda a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. Prácticamente inicia cuando la renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular en el riñón. Esta es una enzima que cataliza la conversión del angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1, que posteriormente tendrá que volver a escindirse por acción de la enzima convertidora de angiotensina o ECA, secretada por las células endoteliales de los pulmones principalmente, y se convierte posteriormente en angiotensina 2, que es la forma activa. Uno de los efectos de esta hormona es la liberación de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal junto con la mayor excreción de potasio e hidrógeno. La angiotensina 2 lleva a cabo varias funciones, como proveer la formación de otras hormonas como la ADH o vasopresina. También es el vasoconstrictor más potente del organismo, además